Hola a todos y bienvenidos un día más, una semana más, un mes más, dependiendo de cuándo lo escuchéis, este podcast. Bienvenidos a Scientific Copywriting, vuestro podcast de copywriting científico. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que a la par que hablamos de esto puede dar la impresión de que es un tema muy manido, pero vamos a intentar dar una perspectiva original. Vamos a hablar de los futuros modelos generativos del lenguaje y de cómo estos modelos pueden llegar a afectar al sector del copywriting. Y para hablar de ello, tengo a mi lado, al otro lado de la pantalla, a Patricio Fernández. Vamos a definirlo como un orfebre de las metáforas, como depredador de las palabras. Bueno, ya, viste, ya fui evolucionando un poco más. Ya estoy trabajando un poco. Cada vez más potente, sí, señor. Los calificativos. Muy bien, Patricio, muy buenas. Muy buenas, doctor Margolles, ¿qué tal? Muy bien. Lo voy a leer otra vez hasta que me lo aprenda. Psicólogo cognitivo y doctor en neurociencias cognitivas del lenguaje, nada más y nada menos. Exacto. Y efectivamente, has dicho, vamos a tratar un tema muy manido y que es posible que cuando esto se publique ya esté caducado, ¿vale? Lo que vamos a decir aquí. Seguramente. Esté superado. Estamos grabando un producto que ya está viejo en cuanto salga, ¿vale? Porque el tema de hoy es hablar de inteligencia artificial a su manera. Vamos a enfocarlo hacia tirando para casa, pero tal y como va el ritmo de las cosas, cada semana hay una novedad. Entonces, lo que digamos aquí, a lo mejor tiene sentido porque no vamos a hablar mucho de novedades de sector, pero sí vamos a hablar de modelos y teorizar sobre el futuro del marketing y el copywriting con inteligencia artificial, y quizá eso nos hable un poco de caducar dentro de 3 meses. Pero por lo demás... Pueden ser 3 meses, puede ser un año, pueden ser 2, nadie lo sabe. Efectivamente. Y a lo mejor la gente se pregunta, a lo mejor la gente se pregunta, ¿qué narices tiene que ver el tema de la investigación, de la cogniscencia, del comportamiento y todo eso con la inteligencia artificial? Y es que en realidad resulta que vosotros, los científicos, en vuestros laboratorios estáis utilizando esto para, digamos, trabajar de verdad y conocer de verdad el comportamiento humano, ¿no? Y fíjate, nosotros desde fuera lo que vemos es cómo usar ChatGPT para hacer truquitos, pero hay una inteligencia artificial, otras maneras de usarlas que tienen es muy a primera vista, desde lo que yo sé, muy diferente de lo que usamos en los pequeños marqueteros. Sí, el uso es muy distinto del que se suele usar en el ámbito comercial. Básicamente nosotros lo utilizamos para construir modelos que nos permitan alcanzar una mayor comprensión, en mi caso, de cómo funciona el cerebro humano. Concretamente, bueno, por ilustrar un poco para que se pueden usar estos modelos, yo no sé, Patricio, si conoces la película de Leonardo DiCaprio, la de Origen. Inception, sí. En inglés. Vale. Bueno, yo siempre lo cuento, pero es una forma que me ideé para explicarlo, para que lo entienda todo el mundo. Bueno, pues en esta película... Me parece genial porque va a ser necesario, creo yo. Va a ser necesario. Preparémonos, a ver. En esta película, Leonardo DiCaprio es como un agente, un mercenario, un espía que se encarga de infiltrarse en los sueños de la gente para extraer ideas de su mente mientras duermen, ¿no? Sin que se den cuenta. Y luego las vende al mejor postor. Bueno, pues en determinado punto de la película, a Leonardo DiCaprio le hacen un encargo para el que no estaba preparado. Esta vez le encargan que cuando se introduzca en la mente de la persona mientras ésta duerme, esta vez no extraiga una idea, sino que la introduzca. Claro, ahí se vuelve toda la película, que sé distintos niveles de sueño, bueno. Lo que fue mi investigación en los últimos años fue comprobar si esto que se vende en la ciencia ficción es posible en la vida real, si es posible de alguna manera generar una nueva idea, más concretamente una nueva palabra, un nuevo significado en la mente de una persona sin que ésta se dé cuenta, simplemente modulando o manipulando sus patrones de actividad cerebral. ¿Vale? Nosotros intentar llevar a esa persona a un estado mental que permitiera asociar un símbolo que inicialmente era neutro con un significado separado, ¿sabes? Para que de alguna manera se fusionaran entre sí.
Y esto, para este objetivo, utilizamos modelos de inteligencia artificial que nos permitían reconocer el tipo de patrones que tenía la persona en cada momento mientras estaba en una máquina de resonancia magnética. La máquina de resonancia magnética es un escáner como los del hospital, donde te meten para bueno, hacerte comprobar si tienes una fractura, si tienes un tumor. Tú te metiste en la... Yo una vez estuve dentro de un tubo de esos, sí. Bueno, pues en neurociencia cognitiva usamos esa máquina, lo que pasa que es un poco más potente que la que actualmente hay en los hospitales, porque si bien la que está en los hospitales permite comprobar aspectos estructurales, nosotros, de cara de comprobar el funcionamiento del cerebro, necesitamos comprobar cada segundo o cada 2 segundos cómo está cambiando el cerebro. Entonces tiene que tomar fotografías mucho más rápido. Bueno, pues a partir de esas fotografías, que para nosotros no son fotografías, sino que son datos, fuentes de datos, podemos llegar a extraer insights de cómo está funcionando el cerebro, con los que luego alimentamos pues, modelos de inteligencia artificial para reconocer, ¿no?, patrones. En nuestro caso, lo que hicimos fue exponer a las personas a imágenes de perros y tijeras, que parecen 2 objetos de uso cotidiano, pero a nivel cerebral activan áreas totalmente distintas. Cuando tú ves una imagen de un animal, se activa en gran medida el fusiforme, el reconocimiento de caras. Bueno, pues nosotros entrenamos a un modelo de inteligencia artificial para reconocer cuando una persona estaba viendo un perro o cuando estaba viendo una tijera. Y luego con ese modelo lo que hicimos fue, a lo largo de una serie de 5 días, intentar que cuando la persona veía un símbolo neutro, evocara los patrones que se correspondían a los de perro. Y al mismo tiempo que eso sucedía, cuando observábamos que la persona evocaba esos patrones de perro en presencia del símbolo, le dábamos dinero. Y con eso nuestra intención era ir generando pues una asociación, ¿no?, de que ese símbolo al final adquiriera el significado de animal, de perro. Y bueno, para este tipo de cosas es para lo que nosotros en neurociencia utilizamos los modelos. No solo para aspectos prácticos como era el nuestro, ¿no?, que era una investigación básica pero al mismo tiempo aplicada, una prueba de concepto, pero también para aspectos más teóricos, ¿no?, de entender si el procesamiento visual del cerebro se parece al procesamiento visual que tiene una red neuronal, ¿no?, una red neuronal, un modelo de visión artificial, por ejemplo, o si el funcionamiento de la red semántica se parece a la forma en que estructura un modelo de lenguaje la información. Podemos utilizar estos modelos para comprender mejor el cerebro. Y esa es la forma en que se utiliza. Quien esté escuchando esto se lo está preguntando. ¿Se puede hacer o no? No, de momento no. De momento no, lo que sí podemos implantar. No se puede implantar. Lo que sí se puede es manipular. Lo que ocurrió fue que no observamos que fuéramos todavía capaces de manipular los patrones de actividad cerebral para generar nuevo conocimiento, pero lo que ocurrió es que de alguna manera se modificaron los patrones originales perceptuales o semánticos de las personas que pasaron por el experimento versus un grupo control, lo cual es raro. De alguna manera se pueden manipular. Ahora hay que encontrar la forma de hacerlo de forma efectiva y de forma controlada. Controlada y persistente, imagino. Claro. Eso fue lo que el patrón semántico, ¿quieres decir que la asociación de los 2 objetos se establece mejor o cómo es? No, con lo que me refiero que conseguimos fue que los patrones originales cerebrales de perro ya no eran los mismos al principio que al final del experimento. Vale. Eso fue lo que ocurrió. Es una cosa que se llama representational drift, que se deriva representacional. Esa ocurre en todos nosotros, a todas horas. O sea, a medida que incorporamos información, se va viendo una deriva del concepto. A pesar de que tú sigas llamando perro, las representaciones van cambiando porque se van incorporando nuevos elementos que pueden ser considerados como perro, ¿no? O como por representación, ¿qué es decir significado? O sea, para mí lo que significa es la información. La información, vale. La información. La representación puede tener varios significados. Puede significar información
o en aspectos más técnicos puedes referirse a un patrón de activación multivariada digamos, en distintos puntos del cerebro, si la activación es mayor, si es menor, en otro punto es mayor, es menor, ¿sabes? Es como, bueno, eso, patrón de activación cerebral. Neuronal. Interesante. Pues sí. Es difícil de explicar. No, por supuesto. Y la aplicación ya se me escaparía. Quiero decir, seguro que se me puede ocurrir si hubiera funcionado. Por lo pronto, si hubiera funcionado, se me puede ocurrir alguna manera interesante de utilizarla en marketing y copywriting, pero como no es el caso. Pues, no, en copywriting es difícil de momento. Pero podemos ahondar eso más adelante porque, bueno, yo tengo algunas hipótesis de las formas en que podríamos llegar a utilizar esta técnica que desarrollamos y que mejoramos con el copywriting. Pero bueno, queda bastante para poder llegar a hacerlo de manera efectiva, ¿no? Sí, y controlada, sobre todo controlada. Sí. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la vanguardia de los modelos generativos y de cómo pueden llegar a estos a evolucionar a lo largo de los próximos años. No sabemos con qué temporalidad, como decía Patricio, puede ser que mañana mismo ya estemos en nivel Black Mirror o puede que tardemos todavía unos cuantos años. O nivel Terminator, una de dos, ¿no? Ya veremos lo que pasa. No, pero me parece interesante que nuestros oyentes identifiquen el tema de cómo la investigación, la tecnología, nos aporta datos que en este caso quizá no, en este estudio concreto que ha hecho Pedro quizá no, pero esta metodología, esta tecnología y todo lo que viene saca unas conclusiones que se supone que deberíamos poder utilizar luego en el mundo del marketing y el copywriting y investigar qué pasa con eso, ¿no? Y comprobar los resultados. En este caso, pues a lo mejor no se ha podido hacer. Pero hay 40.000 cosas que hacemos en marketing y copywriting que hacemos por sistema, por intuición o por lo que fuera, que a lo mejor deberían ser comprobadas también con esta forma, con cualquier otra, con una investigación, digamos, más consistente y coherente, para que luego podamos utilizarla de una manera más inteligente y con mejores resultados. Eso va todo. Cuando se habla mucho en el mundo de copywriting de manera, digamos, de cultura pop, de hablar de generalidades sobre el mundo de los sesgos cognitivos y la psicología de una manera muy... Bueno, pues te lees 4 libros típicos, el de Cialdini y 2 o 3 más, y ya crees que dominas el tema y tienes más que suficiente para trabajar. Pero todo eso, oye, convendría planteárselo. A lo mejor estamos haciendo cosas que creemos que son útiles y no lo son tanto como parece. O el éxito viene de una rama que no hemos identificado todavía, ¿no? De algo que hemos hecho. Pues este es el tema del que queremos hablar en el Científico Copywriting, en este podcast. Esta relación entre el mundo académico, el conocimiento científico y su aplicación. En este caso en concreto la psicología y las neurociencias. Por otro lado, yo también utilizo la inteligencia artificial de una manera constante y activa desde hace bastante tiempo ya, bastante tiempo en el contexto en el que nos movemos ahora mismo, que ahora bastante tiempo es una era geológica, pues 6 meses es como pasar del Cretácico al Mesozoico o al revés, no sé cómo, porque pasan unas cosas que entonces llevas un año trabajando con esto y casi que has visto todo. Y en realidad solamente estamos raspando la superficie. Esta semana mismo, por ejemplo, he estado preparando talleres y dando talleres de aplicación de copywriting con la IA y preparando programas formativos, porque aún no solo lo utilizo, las generativas más comunes ahora, sino que también enseño, ¿no? Entonces es algo que me interesa mucho y también me interesa cómo puedo utilizarlas para mejorar el conocimiento de la psicología de los clientes, ¿no? Y cómo optimizar. Eso es más difícil, ¿vale? No puedo hacer análisis como meter a la gente en un tubo de resonancia magnética, por desgracia o por suerte para ellos. Pero por lo demás, dentro de lo que cabe, se pueden hacer cosas muy interesantes con las generativas de uso común que hay ahora. Muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, quien piense que esto es simplemente para pedirle un texto, escríbeme un artículo sobre no sé qué y te lo pone, eso es una auténtica bazofia, una porquería, pero hay un uso muy inteligente que rinde bastante y que merece la pena tratar. Y de eso vamos a hablar este episodio. Así es. A este respecto yo tenía una pregunta que hacerte, Patricio. Adelante. Acabas de hablarme como si no nos escuchara nadie. Como si no nos escuchara nadie. ¿Tú temes a los modelos generativos de lenguaje como copywriter? Me refiero, ¿te preocupa que de alguna manera puedan llegar a reemplazarte en un futuro? Tengo una posición, digamos, curiosa porque no estoy preocupado.
pero al mismo tiempo doy por hecho de que va a ocurrir. Vamos a ver si me puedo explicar. Doy por sentado de que nos va a quitar el trabajo a todos de alguna manera. Es decir, a la gran inmensa mayoría de redactores, marqueteros en general, de cualquier disciplina y copywriters, a la gran mayoría estas herramientas las van a fusilar. Digamos que nivela los niveles, y la gente de nivel mediocre, bajo, medio y medio superior, estas máquinas pueden hacer cosas mejores de lo que ya hacen, ¿vale? Reduce, ¿no? La brecha. Sí, la brecha se reduce por completo. Antes hay máquinas que la máquina ya puede crear artículos mejores de lo que puedes leer ya en algunos sitios. Lees trabajos hechos por humanos que están peor escritos y con peores resultados que lo que puede hacer una máquina con un prompt medianamente decente, ¿vale? Entonces, por ese sentido, yo soy muy escéptico con que alguien que no quiera meterse a experimentar con todo esto y esté empezando ahora pueda tener una carrera solvente en un corto plazo. Así de claro lo digo. Yo estoy convencido de que sí nos va a quitar el trabajo. Y, por ejemplo, a mí el tema este de que cada vez que sale algo, siempre sale alguien diciendo, bueno, pero es que no puede hacer no sé qué. Pues la siguiente semana ya puede hacerlo. La máquina ya puede hacer cosas que hace una semana, 2 semanas o un año eran completamente imposibles de creer. Así que sí. Por un lado, yo doy por hecho de que mi profesión se va a ver afectada, pero por completo. Y al mismo tiempo tengo una tranquilidad porque creo que va a pasarnos a todos. Entonces, es como una tabula rasa en todos los ámbitos. Va a ser al mismo tiempo un apocalipsis y una oportunidad al mismo tiempo, ¿no? Es una no sé si, ocasión perfecta para aprender cosas nuevas y reciclarse, ¿no? En algún momento, seguramente la brecha tecnológica no era igual, pero en algún momento un copywriter del pasado tuvo que decidir cambiar de escribir anuncios en prensa a cómo se escribe un guión para un anuncio de televisión. ¿Qué tecnología, qué contexto, qué hay que hacer? Esa transición fue muy fácil, ¿vale? Seguramente fue muy fácil. La que tenemos ahora es mucho más complicada porque lo que hay que dominar es algo mucho más complejo. No es solamente pedir cosas a la máquina, sino, o sea, no solamente es pedir productos, piezas, textos finales, sino la idea es datos. ¿Qué pasa? ¿Cómo decidimos qué se tiene que escribir? Y la parte final de todo lo que nos da, cómo podemos decidir que esto es bueno, esto es malo y cómo aplicarlo, ¿no? Eso es muy estimulante de aprender ahora y creo que es el momento. A mí en particular me interesa mucho porque es que me llama mucho la atención, ¿vale? Aunque es muy probable que dentro de una temporada, un año o dos, a lo mejor o me he hecho rico o estoy completamente en otra profesión porque me ha devorado, ¿no? Pero a mí igual, a un SEO, a un diseñador gráfico, que dirías que lo que importa no es tanto la capacidad de producción lingüística o la creatividad narrativa a día de hoy, sino que es más importante el uso estratégico, ¿no? de estas herramientas y de pues podríamos llamarlo una intencionalidad creativa, ¿no? De para qué usas cada output del modelo, ¿no? Es tener claro cuáles son los objetivos. Entonces, el perfil del nuevo marketero, hablemos ya en general, no solamente copywriter, el perfil del nuevo marketero es un editor y un revisor estratégico, en el sentido de saber qué pedir, en qué momento, con qué orden, para conseguir qué objetivos, ¿no? Eso ya nos acerca más a ser estrategas y es la diferencia, ¿no? Yo creo que ahí coincido como tú. Yo creo que no hay que temer tanto a la IA como tecnología, sino que hay que temer más al profesional que usa esa IA, ¿no? A aquellos profesionales que sepan adaptarse, que desarrollen nuevas habilidades, ¿no? Y que, bueno, al fin y al cabo estén dispuestos a flexibilizar su rol profesional. Yo, claro, quizás esté un poco sesgado por mi perspectiva académica, pero para mí el futuro está apuntando a que el paradigma va a cambiar 180 grados. Como hablamos ya en el anterior capítulo, ¿no? Habíamos hablado de los orígenes del copywriting y de cómo los primeros redactores publicitarios, allá por el 1929, en la Gran Depresión, se empezaron a interesar por los métodos científicos. Yo pienso de que ahora vamos a ser los científicos los que se empiecen a interesar por la redacción publicitaria. ¿Por qué? Precisamente por la oportunidad. Yo creo que aquellos que dominan la inteligencia artificial van a seguir teniendo la necesidad, las empresas van a seguir teniendo la necesidad de vender, pero quien es capaz de la mano de producción ya no va a ser el copywriter, sino que va a ser la máquina. Entonces vas a necesitar de un profesional que optimice esa máquina
para ser capaz de generar pues, textos que vendan. Y eso hasta que la mano del editor no sea necesaria. Por poner un ejemplo, en un copy, en un texto publicitario, un texto de venta, es fundamental que el título sea llamativo y tal, ¿no? Para hacer esto, lo que se suele pedir es, oye, tienes que practicar mucho, saber hacer títulos, porque seguramente esa es la parte más importante de todo esto. Si no captas la atención con el título, es muy difícil que la gente se lea el resto del anuncio, de la carta de ventas, etcétera. A base de práctica, intuición y tal, puedes escribir, oye, para esta página pues escribo 50 títulos, 100 títulos, y no estoy hablando en broma, ocurre, ¿vale? Es lo que se debería hacer, escribir una gran cantidad de títulos y ir matizando, encontrando los más adecuados. Nunca sabes cuál es el más adecuado hasta que lo pones a prueba. Pero entiendo que llegará un momento en que la propia máquina, con su base de datos alimentada de qué es lo que funcionó y lo que no, va a escribir esos títulos y te va a decir, le vas a pedir y te va a decir, mira, te doy dos opciones. Esta tiene un 50% de tasas de éxito de apertura, esta tiene un 49%. Tú decides, o tiene un 60%. Entonces ya no hace falta que trabajemos en eso, sino simplemente, a lo mejor no es nada. no sé si nos quedará un hueco. Pero en cuanto la máquina sepa que lo que crea, o sea, estudia, tiene una base de datos de 1.000 millones de páginas de títulos, de copies, anuncios, publicidad del último siglo, cuando eso se construya, solo va a tener que conocer más o menos lo que hace falta para que funcione y aplicarlo. ¿Vale? Y a lo mejor, sí, así es. Nos queda la parte creativa, buscar la creatividad para que sea más llamativo, porque siempre que hay que... Yo pienso que en un contexto en el que todos los textos van a ser perfectos técnicamente, el copy va a tener que también dar un toque humano. La diferenciación ya no va a estar por qué tan bueno sea el texto, sino por qué tan humano sea. Cualidades. Luego, a nivel estratégico de los fundamentos, ¿no? De conocer la psicología. Nadie entiende mejor la psicología de un humano que otro ser humano. Evidentemente, si tienes datos extraídos de manera sistemática de una gran muestra, te va a ayudar mucho mejor, mucho más. Pero al final la particularidad de cada individuo la va a definir el copywriter, va a tener una mayor astucia para detectarlo, ¿no? De qué podría encajar con este segmento en concreto. Yo en ese sentido soy escéptico, un poquito. ¿Sí? ¿Y eso? Porque estamos exigiéndole a la máquina una excelencia que ni nosotros mismos tampoco tenemos. Es decir, no hay por qué esperar que la máquina tenga un 100% de acierto. Hay textos de venta que son muy malos y funcionan. No hace falta que sea excelente ni perfecto. Hay cosas que simplemente por hacerlos ya son mejores de las que hay y sin ser de una gran calidad. Entonces yo creo que en términos de marketing digital, copywriting, pedirle la excelencia a la máquina no es necesario. No hace falta que escriba perfectamente ni que haga el mejor copy. Simplemente que haga un copy efectivo, ligeramente mejor que el anterior. ¿Vale? Entonces siempre hay un margen para mejorar. En fin, que sí, que yo confío en que la parte creativa sea la más importante, es la que podemos aplicar nosotros, de momento. De momento es la que podemos aplicar nosotros. Pero, insisto, no es tan relevante en términos de ventas. Muchísimas empresas subsisten y ganan mucho dinero sin tener ningún copy. Una web penosa, emails absolutamente de mierda y funciona, ¿vale? No hace falta grandes algarabías ni celebraciones de creatividades ni nada de eso. Funciona. No hace falta mucho más. Entonces, hay que ser comedidos a la hora de pedir en el mundo del marketing. A mí es como lo veo yo. Soy bastante escéptico. Pero bueno, de momento seguimos ahí. Y de momento seguimos siendo necesarios, ¿vale? Tampoco podemos dar por hecho de que el avance de la máquina va a ser tan poderoso como para que sea inevitable, ¿no? Inevitable por sí misma. A corto plazo no lo parece. De momento estamos a modelos que, bueno, carecen de esa capacidad, ¿no? De adaptarse al comportamiento del usuario. Todavía depende del contexto que se le da en el prompt, todavía depende del historial de interacciones previas que tú como copywriter tienes con ese modelo generativo. Entonces, bueno, por ahora no hay nada que temer, pero también es verdad de que todo apunta a que los próximos modelos generativos van a ir en este sentido, ¿no? Es lo que yo los denomino los Behavioral Adaptive Large Language Models, que son modelos que se optimizan, que reaprenden en base a datos del comportamiento del usuario. Es decir, optimizan sus outputs en base a qué tal desempeño tenga el output previo que produjo. Por poner un ejemplo, si uno quiere desarrollar un activo de marketing, una landing page, una página de ventas, un anuncio,
pues lo que tú decías, Patricio, el modelo generativo generaría 1000 variaciones, ¿no? Podrían ser a nivel solo de texto, de copy, o podría también crear los creativos, ¿no? Asociados al copy. Podría crear el diseño que lo englobe, las imágenes, el audio, lo que se utilice. Luego se testearían esas posibilidades por modelos de algoritmos de optimización como A/B testing o, multi-arm bandit, estos modelos de optimización que utiliza Google, ¿no? Que te va enseñando cada vez más frecuentemente aquellas variaciones que mejor funcionan sin tener que esperar a tener todos los datos. Y luego toda esta información, en base a datos cuantitativos, como puede ser el número de likes, el número de comentarios, el número de veces que se comparte, todos esos datos cuantitativos o cualitativos, el tipo de comentarios que deja la gente, el texto que le escribes al amigo cuando compartes el enlace, ¿no? De una publicación de Instagram, por ejemplo. Todo eso va a ser tenido en cuenta por el modelo para reaprender y el próximo output que produzca que maximice o minimice cada una de esas métricas. Así que tendremos modelos que van a ser capaces de modular su narrativa, el uso de recursos lingüísticos, pues por ejemplo para aumentar la vivacidad con la que una persona puede imaginar un texto, para aumentar o disminuir su reactividad emocional ante un texto, para generar en ellos esos momentos de insight, ¿no? Esos momentos eureka que hace que la persona luego se sienta más motivada a comprar. Vamos a tener este tipo de modelos que a mí personalmente me dan un poco de miedo, pero también de curiosidad, porque al final lo que vamos a tener son modelos que van a permitir una hiperpersonalización escalable en tiempo real. O sea, vamos en vez de atacar segmentos como hacemos actualmente con el copy, ¿no? Atacar a perfiles concretos de una audiencia, aquí vamos a atacar a personas en específico. Vamos a atacar al perfil psicológico y comportamental de una determinada persona en determinado momento, basándonos en datos cognitivos, afectivos y comportamentales previos. Y esto es una auténtica, revolución pasada, denómínalo como quieras. Se supone que ese es, en teoría, el objetivo, ¿no? Esa promesa ya se ha hecho antes, ¿vale? La promesa de la personalización, no llegando al nivel de persona, de individuo, pero en la personalización en marketing se ha hablado mucho de esto, en marketing digital, y al final no ha funcionado. Es decir, la publicidad no sigue siendo tan segmentada como se desearía, el tema de las cookies no funciona como de verdad se ha prometido, la cantidad de datos recopilada no ha funcionado. O sea, hay mucha mandanga de la que hablar en el término de a la hora de hablar de personalización. Esta promesa ya se ha hecho. Y, por ejemplo, en publicidad digital, el nivel de fraude en publicidad digital a la hora de enfocar los anuncios y todo eso, según a quien preguntes los estudios, va del 30 al 60% de fraude, ¿vale? O sea, segmentación nula, falseada, etcétera. ¿Qué pasa? Que ahora ahí se supone que la promesa podría ser auténtica, de verdad, pero aún así hace falta una gran cantidad de datos para poder utilizar esto de una manera personalizada hasta el nivel de individuo o grupos pequeños, ¿no? Claro. Está por ver todavía, pero potencialmente parece que es posible. Potencialmente parece que es donde lleva, ¿no? El recorrido tecnológico. A que quizás el copy pasa a ser más pues un comercial, ¿no? Un comercial que en vez de trabajar de 1 a 1, trabaje de 1 a N. Que el copy ataque a personas individuales, pero a macroescala. No sé. Yo creo que una creación de piezas de marketing, de contenido o de textos, una creación de copies que sean, digamos, flexibles para llegar a una cantidad N de personas, pero al mismo tiempo personalizables de manera automatizada para que a cada una le impacte como tiene que impactarle. Esto que suena a ciencia ficción, prácticamente lo es, para la mayoría inmensa de freelance copywriters de bajo nivel, como soy yo, alguien que está en su dormitorio con un escritorio, en realidad es algo que no es del todo descabellado. Entonces, hay que aprender que esto existe y que es posible. Hay que aprender, de disciplina analítica, ¿no? En metodología científica, en estadística,
en análisis matemático y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Pero Estás tampoco hay que metiendo olvidar... unas palabras ahí que harían, mira, los pelos de punta a la mayoría de la gente. O sea, yo que me Pero metí es en plan, esencial. tú ponte en el plan del copywriter medio, que es alguien que no tenía otra cosa que hacer, que se encontró un curso ofrecido por internet, lo hizo y ahora se dedica a esto. Y ahora dile, tengo que aprender analítica, estadística, interpretar datos. No es algo que le diga yo. Esta no es la profesión que me habían prometido. Esto no es lo que me habían dicho. El problema son las promesas, las promesas, falsas promesas de que... Pero es cierto. O sea, no es algo que diga yo, es algo que el propio sector va a exigir, ¿no? Sí. El sector va a demandar un perfil técnico y matemático para el desarrollo de... El sector va a exigir, es tal cual calcado el caso de lo que hablamos en el episodio anterior, que es que antes se hacía de una manera, digamos, intuitiva, aplicando el sentido común o el criterio artístico, hasta que las empresas empezaron a decir, necesitamos cierta certeza. Así que las agencias de publicidad empezaron a aplicar métodos, en publicidad de marketing, aplicar métodos científicos e inventaron la aplicación, o no inventaron, o adaptaron la aplicación de investigación de mercados, definición de personas, etcétera. Eso es exactamente el mismo momento. Es el momento en el que las empresas van a decir, si no me das cierta certeza, si no sabes manejar estos datos, a lo mejor no como profesional no me vales, ¿vale? Y es razonable. Y no solo a nivel técnico, ¿no? También a nivel teórico, ¿no? Y de comprensión del ser humano. Porque creo que más allá de lo que siempre se dice en el ámbito del copy, hay mucho más dentro del ámbito académico que se puede extraer para mejorar estas prácticas, ¿sabes? En lo que hablábamos, ¿no? Bajo el paraguas del marketing, de la psicología y de la lingüística, hay muchos aspectos todavía por explorar. ¿Qué tipo de construcción de frases funciona mejor para lograr, pues eso, ese momento ajá en la mente de la persona que, vamos, de acuerdo a últimos estudios, permite que posteriormente toda idea que se diga pueda ser más válida para la persona, que puede facilitar la persuasión. O sea, que el momento ajá es un poco como abrir la puerta y se admite mejor el siguiente argumento que entre. Sí, según un estudio de Nature de hace 3 años o algo así, habían intentado provocar en las personas esos momentos ajá. Eso se hacía con una serie de, como una especie de jeroglíficos, como los que encuentras en el periódico, de estos que estás ahí tiempo intentando resolverlos, no eres capaz, pero de repente lo encuentras. Bueno, pues justo después de experimentar ese momento ajá, les daban a las personas que validaran una serie de enunciados, ¿no? De si los consideraba válidos, más o menos válidos. Pues las personas que experimentaban el momento ajá tendían a valorar como más positivos esos enunciados. Entonces, bueno, llevando esto al ámbito práctico, se podría decir, si tú consigues estimular esos momentos ajá, esos insights en la mente de la persona, que diga, hostia, y le cambie la perspectiva, las ideas que luego introduzcas es más factible de que las asuma como válidas. Bueno, eso es algo que intentamos hacer ya de por sí los copywriters. Sí, pero lo intentamos. Es decir, ahora estructurar las cosas y meter cuando digo qué cosa y qué otra, la idea es cuando quiero sorprender o cuando quiero revelar un insight poderoso, pues sabiendo esto tiene sentido que a lo mejor lo siguiente que hay que contar en el siguiente párrafo de texto pues sea una idea clave o persuasiva, lo que fuera, ¿no? Claro, ¿y qué tipo de construcciones facilitan ese tipo de momentos ajá, ¿no? Porque luego podríamos hablar, por ejemplo, ya lo hablaremos en próximos episodios en más detalle, pero del mismatch error, que muchas veces está vinculado con el momento ajá. Por ejemplo, si yo te digo el uso del pero, no es tanto X, pero Y. No es tanto Z, sino X, por ponerte 2 estructuras de frases. Ese tipo de estructuras suelen provocar como un cortocircuito mental, para que nos entendamos, que suele estar vinculado con la generación de insights. Si tú usas ese tipo, de hecho, este tipo de estructuras se utilizan mucho en oratoria, en discursos políticos. Se usan. Y se ha descubierto que de manera intuitiva funcionan. Ahora. Lo usamos de manera consciente, es decir, ¿qué
poner delante o después del pero y en qué orden cambia Claro. la revelación que le damos. Esas son estructuras que permiten la generación de esos insights, a veces mayores, a veces menores, dependiendo de lo que coloques antes y después. Pero facilitan la aceptación de la información como válida. Y por eso se usa en oratoria. Sí, sí. Bueno, y luego, eso, ¿qué? ¿Ibas a decir algo? Hablando de estos modelos comportamentales, podemos ir un poco más allá. Vayamos. Podemos ir allá a lo que podría ocurrir dentro de bastantes años, porque como vimos todavía esto está en pañales, que son los modelos generativos de lenguaje o multimodales basados en datos biométricos, los Biometric Adapted Large Language Models. Vamos. Estos modelos lo que permitirían sería como mi estudio del neurofeedback, ¿no? Utilizar indicadores biométricos del individuo para optimizarse y mejorarse de cara a que los outputs que generen estén basados en datos objetivos de su estado cognitivo. Por ejemplo, tú puedes llegar a través de las Google Glasses, a través del Apple Watch, de los AirPods, que de hecho hay una patente de noviembre de 2023 que lo descubrí el otro día que me flipó, que incorporaban sensores de electroencefalografía, electromiografía, de detección del pulso cardíaco. Dentro de los auriculares. Dentro de los auriculares. Claro, yo no sé hasta qué punto esto podrá pasar las regulaciones pertinentes. Pero te planteo luego hay alguna publicidad famosa de Apple que dice nosotros no cogemos datos de nadie, ¿no? Ese tipo de informaciones que a veces lo ponen en pancartas. Y digo, sí, bueno, los cojones. Bueno, pues a raíz de toda esa información se podrían llegar a reentrenar los modelos generativos para que el texto que produzcan o las narrativas que produzcan maximicen o minimicen, por ejemplo, la activación en una cierta región cerebral, en la red atencional, que la maximicen la activación en esa región o que el tipo de patrones que generen en esa red neural tengan un sentido, un objetivo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, a mí esto me flipa, me acojona. Sí, acojona un poco, sí. Acojona, pero puede ser también un futuro tentativo muy, muy posible, ¿no? Yo creo que eso ya se sale del ámbito de trabajo de un copywriter estándar. Esos son trabajos que no tienen, que decir, algo que no podemos manejar. Claro, llegado a este momento, el perfil del copywriter, o como a mí me gusta definir en un futuro, el copy scientist, tendrá que estar extremadamente especializado. O sea, ahí ya será un perfil muy, muy, muy especializado. ¿Queda para ello? Queda tiempo, pero por lo pronto Apple ya tiene datos de oximetría, de tensión, del pulso. Con esos datos ya se podrían hacer cosas. Sí, se puede. Por ejemplo, textos que aumenten la reactividad fisiológica. Eso se puede hacer. Pulso cardíaco. De hecho, no me acuerdo ahora quién era, pero el año pasado me hicieron una demo de una herramienta que mide las reacciones de la cara a la hora de ver anuncios, ¿vale? Pidiendo permiso primero, se supone. Entonces, te hace un análisis de, tú ves el anuncio, un típico anuncio te puede salir en internet, en YouTube, lo que fuera, y te hace, y según con micro cositas que te pasaban en la cara, identifica cómo funciona y luego te da un diagrama y todo eso. A mí me pareció flipante, ¿vale? Eso con inteligencia artificial, por supuesto. Y claro, digo yo, claro, en este puntito hay un elemento estimulante, luego hay una bajada emocional, digo, claro, tú ves eso y dices, sabiendo dónde está la bajada emocional o la sensación de desagrado o de lo que fuera, porque se podía, digamos, parametrizar un poco las emociones, ¿vale? Me gusta, no me gusta, asco, miedo, lo que fuera. Vale, pues si cambio aquí la frase del anuncio y el locutor dice otra cosa, pues a lo mejor podría volver a subir. Entonces, todos esos indicadores, que algunos no están tan lejos porque esta herramienta existe y está a la venta, ¿vale? Y otros tantos también, pues son muy, 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 muy interesantes, pero también dan un poco de acojones, efectivamente. De todas maneras,
una cosa que hay que tener en cuenta con los modelos generativos y estos modelos comportamentales y biométricos es no perder de vista el análisis sistémico, ¿no? De que estos modelos van a estar optimizados para variables muy específicas, pero el contexto de lectura de un texto abarca más que las simples palabras. Puede influir también el estado social en el que te encuentras, el estado psicológico de ese día en concreto. Entonces, eso de también hecho, es algo que... El gran escollo de lo que hablaba antes de la personalización que ha fallado, digamos, la gran personalización que se prometía en el marketing digital ha fallado, no ha dado tanto como se prometía, es porque se habla mucho de datos sobre la gente, se capturan datos por todos lados, Google sabe todo de nosotros, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, pero la aplicación de esos datos no tiene en cuenta un contexto. Entonces, puedes saber cómo se comportó una persona o qué decisión tomó una persona en cierto contexto, pero luego aplicarlo a otros no funciona. No funciona exactamente como se espera, ¿no? Esa es la cuestión. Y esto también me gustaría llevarlo al sector de copy, por llevarlo a algo más cotidiano. A mí me funcionismo, ¿no? El famoso a mí me funcionismo. Que te haya funcionado a ti puede ser debido a muchos factores. Tu contexto, tu reputación, tu marca, no necesariamente por tu habilidad como copy. Entonces, correcto, nunca hay que perder de vista ese análisis sistémico de lo que aprendes, ¿no? Esto es aplicable en mi caso. ¿Realmente tiene sentido? ¿A qué se debe que esto haya funcionado en el pasado? Pues los modelos también tendrán que realizar ese análisis si quieren tener un buen desempeño. El problema para los freelance, como yo, es que alcance tiene estadístico lo que hacemos, ¿vale? A cuánta gente podemos llegar y cuántos datos podríamos recabar en realidad. Esto no quiere decir que nuestro trabajo no sirva de nada, sino que es difícil en valorar, porque normalmente casi siempre sirve de algo, ¿no? A no ser que lo hagas fatal. Pero claro, lo que a veces es que no sabemos realmente lo que está pasando y realmente nadie lo sabe, ¿vale? No es algo que sea un problema de los copywriters, sino que cualquiera en marketing no tiene realmente un control muy grande de lo que está pasando. Y lo que hacemos a pequeña escala tiene relevancia estadística bastante relativa, ¿no? Muy escasa en la mayoría de los casos. Pero funciona. Por suerte. Por eso seguimos trabajando. A veces hay que tener en cuenta también eso, no sobreoptimizar antes de tiempo. Hay que empezar a optimizar a partir de cierto punto. Pero hasta ese punto es posible que con hacerlo es la diferencia entre jugar a ganar, ¿no? Y jugar a no perder. Es esa diferencia, yo creo. Sí. Muy bien, Pedro, pues hemos echado un ratillo aquí. No sé si queda algo por hablar que querías mencionar y que si lo vais seguimos, ¿eh? Esto da para rato. Bueno, pues que en el próximo episodio vamos a analizar, pues yo creo, es una propuesta, cómo podría cambiar, si ahora hablamos de los modelos generativos, podremos hablar de cómo va a cambiar ese perfil del copywriter, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Ya hemos dado algunas puntaditas aquí en este episodio de cómo puede ser la profesión futura. Pero bueno, podemos profundizar un poquito más. Así Quizá, ¿vale? Quizás, no sé. Quizás. Esto es improvisado como vaya saliendo. Bueno, doctor Pedro Margolles. Antes de nada, no nos podemos despedir sin hacer un poco de autobombo, ¿no? Por supuesto. Patricio, newsletter en Prodescopy, y la newsletter se llamaba Subtexto, en el que nos habla de psicología del consumidor, combinándolo y hablándolo de películas, de libros, de todo psicología, de cultura pop. No psicología pop, sino cultura pop. Psicología, eso no lo practico. Ese tipo de material no es mío. Y no os olvidéis registraros a la newsletter de doctor Pedro Margolles en The Copywriting Lab, ¿verdad? .org. Ahí Pedro nos explica lo que estamos hablando en estos episodios del mundo de la neurociencia y la psicología aplicada al copywriting. Muy interesante. Todo lo que estamos hablando aquí de alguna manera lo extiende o lo vierte o lo desarrolla en su newsletter.
Así que en realidad pues estamos hablando todos los tres aquí y nosotros cada uno por nuestro lado estamos hablando de lo mismo. Y por eso estamos aquí, porque nos pica. Distintas perspectivas, pero misma temática. Nos pica mucho. Nada, os invitamos a todos a continuar escuchándonos y a uniros a nuestras respectivas newsletters. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego.